buenas. Bienvenidas a la casa del Señor. Vamos a iniciar con una oración. Esperemos que alguien más llegue. Pero si no, si somos los que estamos, ya tenemos bendición. Pues vamos a hacer una oración. Les voy a pedir que se pongan sobre sus pies, si gustan, y oremos al Señor. Buen Dios y Padre Celestial, seguimos agradecidos contigo, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque hoy nos permitiste estar aquí en este lugar para adorarte todos juntos, para cantarte, Señor, para escuchar una vez más tu palabra. Señor, en esta mañana te agradecemos por todas tus bondades, tus bendiciones que has derramado con el paso de los días. Gracias, Señor. Gracias por todos los que estamos aquí, Señor. También te doy gracias por mis hermanos que se encuentran en casa. Y ruego que tu bendición también allí los acompañe. En esta mañana nos ponemos delante de ti, nos ponemos en tus manos, rogándote, pidiéndote que te enseñorees de este tiempo. Que tu nombre sea glorificado y exaltado. Que una vez tu palabra nos alumbre los ojos del entendimiento. Que una vez más nos des tu palabra viva y fresca en este tiempo. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bienvenida, hermana Gloria, bienvenidos. Bienvenidos todos. Qué alegría, qué gozo estar aquí. Vamos a entonar este himno que dice Victoria en Cristo. Señor.
De esas nuevas de salvación, hoy más que nunca. Dice este coro: Dios poderoso, Rey de gloria, su nombre es Cristo, Jesucristo. Vamos a tener este coro que dice: ¿quién es el Rey de gloria? Dice así: ¿quién es el Rey de gloria? Me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de gloria, que me lo ofrece hoy. Rey del universo y príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que me da. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. Él es el Rey de gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Él es el Rey de gloria, de poder y majestad, de sabio sin medida. Él es Rey de amor y paz, Señor de cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Sí, Señor, te damos toda gloria en esta mañana. Recibe, Señor, nuestra alabanza, nuestra adoración. Les tengo una noticia bien bonita de que piense pastor. Les va a gustar. Estuve mucho tiempo orando
que cómo estaba. Y me dijo que ahorita estaba, su hija dejó a su única hija por su nieta. Le dije, qué bueno, doña Esther, qué bueno, estuvimos una plática muy amena, muy buena. Me había negado la palabra, pero yo siempre la saludaba. Y ayer me volví a hablarle y me contestó. Y eso lo doy por gracia de Dios, porque el Señor responde. Y a mí yo ando bien gustosa. Damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios, hermana, por su testimonio. Dios, como usted dice, Dios nos responde. Sí, para los que nos están observando desde casa, hermana Alicia está dando gracias porque el Señor ha respondido a una petición más. Y qué bueno que está por acá, hermana. Qué bueno que está porque estuvo malita, pero ya está mejor. Gracias a Dios. Gracias a todos los que están aquí, hermanos. El Señor les bendiga. El Señor nos bendiga a todos los que estamos aquí y en casa. El Señor nos guarde a todos. Nos estarán viendo de manera diferida también. Vamos a ir directamente a la palabra de Dios, hermanos. Fíjese que en estos días tuve la oportunidad de platicar con un par de pastores y uno de ellos, un hermano, estaba meditando y a la vez testificándonos, ¿cómo decirles? Compartiéndonos de su lectura diaria. Y el pastor, él me decía que leía acerca de las aflicciones de Pablo en las cartas a Corintios. No dijo específicamente en cuál, porque las aflicciones y el testimonio de Pablo lo encontramos pues no solamente en las epístolas en las cartas a los Corintios, lo vemos también en el libro de los Hechos, pero él de manera particular hacía mención en las cartas a los Corintios. Y yo pensando en esto, hermanos, meditando, yo ya tenía pensado que íbamos a compartir para hoy, este domingo que tenemos. Vamos a celebrar la Cena del Señor, y los que están en casa, les recuerdo, vamos a participar. Si usted tiene sus elementos ahí, guárdalos, al final estaremos participando todos juntos. Y meditando en esto, yo pensaba, ¿se ha dado cuenta, hermanos, cómo desde que inició todo este tiempo que le han llamado de pandemia, tantas personas que comparten y dicen que una oración de tal manera para que se acabe este virus, o vamos a rogar una cadena de oración para que el Señor acabe con esta pandemia y que todo vuelva a la normalidad? Hubo incluso personas que anduvieron, yo lo vi, que anduvieron sobrevolando en algunas ciudades del sur del país, derramando aceite para ungir el país, para que se acabara la pandemia. Vi algunos pastores reprendiendo y diciendo que en el nombre de Jesús se acababa la pandemia. Vi algunos otros apóstoles o profetas que decían que iba a ser así, de esta manera. Y bueno, aquí estamos, hermanos, aquí estamos todavía. ¿Por qué lo digo esto? Si me quieren acompañar, hermanos, en la carta de los Corintios, la segunda carta a los Corintios, yo les decía, yo meditaba en esto cuando el pastor nos compartía, a mí, a otro pastor que íbamos ahí en un carro, y nos decía que él estaba meditando en lo de las aflicciones del apóstol San Pablo. Segunda de Corintios capítulo 1, de hecho son los primeros versículos. Y le voy a dar lectura, hermanos. Técnicamente vamos a estar meditando solamente en ello y pasaremos a compartir la Cena del Señor. En el capítulo 1, versículos 3 en adelante, dice la palabra del Señor: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por él mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para nuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en suplir las mismas aflicciones que
que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Yo empecé hablando acerca de cómo muchas personas quieren, ¿no? Desean que esto se acabe. Yo creo que de manera general todos deseamos, ¿no?, que esto termine y que de alguna manera volvamos a algo que se le pueda llamar relativamente normal, que han dicho que va a haber una nueva normalidad, no sabemos, ¿verdad? Pero según eso es lo que dicen. Y el apóstol San Pablo está testificando a los corintios acerca de todos los padecimientos que sufrió, las tribulaciones y aflicciones. Hermanos, en esos versículos que leímos, son 5 versículos, los versículos que leímos son del versículo 3 al versículo 7. Se repite 10 veces la palabra consolar y consolación. El apóstol San Pablo definitivamente nos está diciendo algo al repetir tantas veces esta palabra, consolación. Pero es aún más sorprendente que casi como gritara, como si nos dijera a gritos, que él da gracias a Dios por todas esas tribulaciones, porque así, de esa manera que han sido consolados por Cristo, han aprendido a consolar a los demás. Pero termina diciendo también, antes de terminar este grupo de versículos, dice que cuando estamos siendo atribulados y estamos en aflicciones, no lo hacemos solos. No lo hacemos solos ni en las aflicciones, ni lo hacemos solos tampoco en la palabra que está mencionando mucho, en la consolación, porque nos consolamos unos a otros. Se fija que el apóstol San Pablo en ninguna manera se siente solo. Por un lado, dice que Cristo nos consuela en nuestras tribulaciones, pero por otro lado dice que aprendemos a consolar, y cuando nosotros hemos pasado por esas aflicciones y esas tribulaciones, aparte, aprendemos a consolar a los demás y los demás aprenden a consolarnos a nosotros. De manera que es recíproco, es nuestra consolación, la nuestra, hacia nuestros hermanos y nuestros hermanos hacia nosotros. Y más adelante, en el versículo 8, el apóstol San Pablo nos dice algo que está, como dice un hermano, bien tremendo, bien poderoso. Vamos a orar para que el Señor bendiga esta breve meditación. Señor, bendice tu palabra. Señor, a los que estamos hoy aquí reunidos y a los que nos ven desde casa, deseamos ardientemente que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda verdad y a toda justicia, que nos redireccione, Señor, siempre hacia ti. Pedimos, por tanto, oh Espíritu Santo, que trabajes en cada corazón, en cada mente, Señor, en cada familia representada. Y yo hoy ruego, Padre bendito, por los que estamos aquí y por los que están en casa. Sea tu gracia descendiendo sobre nosotros por los méritos de Jesús. Amén. Dice el apóstol San Pablo en los versículos que le siguen, me quedé en el versículo 7. Y aquí donde el apóstol San Pablo, después de haber dicho todas las aflicciones y todas las tribulaciones, vaya, los problemas y situaciones difíciles por las que han pasado, después de decir todo eso y hablar de la consolación, entonces les especifica un poco de manera general cómo la han estado pasando. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Y saben, cuando yo leía esto, me acuerdo en aquella ocasión cuando el apóstol San Pablo les cuenta a los hermanos de aquel tiempo y después a nosotros, que dice que tiene un aguijón en la carne y que ya ha orado 3 veces al Señor, pero el Señor dice, pero me ha dicho el Señor, me respondió, me dijo, que te baste mi gracia. Esa es suficiente, porque ahí donde tú eres débil, ahí donde mi gracia se perfecciona. Me vino a la mente cuando el apóstol San Pablo dice de modo, dice, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. O sea, pudiéramos decir de otra manera, la gracia de Dios se hizo presente ahí, porque nos sobrepasó en nuestras capacidades, fue más allá de nuestras fuerzas. Vaya, estábamos en nuestra debilidad. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Fíjese, hacer el apóstol San Pablo, creímos que íbamos a morir, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte,
para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, ponga atención, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Sabe que el apóstol San Pablo dice que fueron librados, que hubo sentencia de muerte para que la confianza que había no fuera en sus propias capacidades y en sí mismos, sino que confiaran en Dios, que aún resucita a los muertos. Y termina diciendo en este versículo que nos libró y nos libra. Pero nosotros podemos leer un poquito más acerca de la historia del apóstol San Pablo. Y sabe, el apóstol San Pablo murió. El apóstol San Pablo finalmente sufrió el martirio por la fe que él predicaba. Sufrió el martirio, dice la tradición, que fue decapitado. Pero a él está diciendo que nos libró y nos libra. ¿Dónde estaba entonces la fe del apóstol San Pablo? Que no habría de morir, que no moriría en ningún momento. No. Su confianza estaba puesta, como ahí mismo nos los está diciendo en estos versículos, para que no confiásemos en nosotros, sino en Cristo, que resucita a los muertos. Me viene a la mente cuando el escritor sagrado de los Hebreos habla de Abraham y dice que si él hubiera tenido su esperanza puesta en esta tierra o en una tierra, algo terrenal, dice, él tenía tiempo de regresar a su tierra, pero él buscaba algo diferente, buscaba una ciudad que tiene cimientos allá en los cielos, dice, que él buscaba una ciudad celestial, una Sión celestial. Este mismo pensamiento es el que está en las palabras del apóstol San Pablo cuando dice que él nos libró, dice, y aún nos libra. Tuvimos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros, sino en Cristo, que resucita a los muertos. Esta era la confianza del apóstol San Pablo, que podía ir a diferentes partes, aún sabiendo que había sentencia de muerte, como él mismo lo menciona, hacia su persona, por el amor al Evangelio. Ahora, yo quiero hacer un contraste, habiendo leído un poquito y meditado muy poco en estas palabras del apóstol San Pablo. Y yo empezaba diciendo, ¿se ha dado cuenta cuántas personas desean que todo esto acabe? Y yo digo, todos queremos, ciertamente. Pero como dijo un pastor, cuando nosotros estamos bien seguros en Cristo, cuando conocemos a nuestro Dios, su soberanía y sus atributos, estamos seguros que lo que Él está haciendo es lo mejor para nosotros. Y podemos descansar en eso, podemos descansar en su soberanía. No es que yo esté a gusto, que no tengo mi total libertad como antes la tenía. No es que esté a gusto porque de repente ciertamente vienen las desconfianzas, si me enfermaré o no me enfermaré, y si me enfermo, si la libraré o no la libraré. Eventualmente viene eso. Sin embargo, en el fondo de todo eso, podemos descansar, como dice alguien por ahí, dijo esta frase, la soberanía de Dios es la almohada donde cada noche reposamos nuestra cabeza. Es decir, cada noche descansamos seguros en que Dios sabe lo que está haciendo. Amén. Gracias. Y cuando veo yo esto que dicen que hagamos una cadena de oración para que acabe todo esto, que oremos, que hagamos esto, bueno, yo puedo pensar entre líneas, ¿habrá cierto temor, cierta desconfianza en que Dios no sabe lo que está haciendo? ¿Habrá cierto temor o inseguridad en nosotros mismos, que no estamos seguros en Cristo? Fíjese las palabras del apóstol San Pablo. Esa sentencia de muerte nos fue dada para que no confiásemos en nosotros mismos,
sino en Cristo, que aún resucita a los muertos. ¿Dónde está su seguridad, hermano? ¿Dónde está su seguridad? Yo le voy a decir algo como compartía hace un tiempo cuando estábamos meditando, y vamos a seguir meditando entrando al año con la ayuda de Dios en el Apocalipsis. Yo la verdad no quiero que haya desastres, yo no deseo que haya mortandad, que haya epidemias, que haya terremotos y desastres naturales. Yo no deseo, pero la Escritura me dice que el Señor tiene todas esas cosas planeadas. Y ahora aquí es donde voy a mencionar esto. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 9, donde se está hablando de las trompetas, dice que cuando sonó la sexta trompeta, se le fue dada orden a los ángeles para que hubiera muerte en la tercera parte de los hombres. Y cuando está terminando ese capítulo, que no es muy largo, dice que las personas ni aún así se arrepintieron de sus hechicerías, de sus idolatrías, de adorar a los demonios, ni de sus fornicaciones, ni de toda cosa indebida. No se arrepintieron, sino que aún se airaron más contra Dios. Lo que vive la palabra entonces me dice que el Señor está trayendo todas estas cosas y todas estas señales para que las personas se arrepientan. ¿Cómo yo no puedo ver, cómo no habría yo de ver la mano de Dios en los acontecimientos actuales? Porque yo sé que mi Dios es el que está controlando todo. No puedo dejar de creer que mi Dios, o que a mi Dios se le sale de control todo lo que está pasando. Yo tengo que creer entonces, y me apego y me allego al pensamiento y las palabras del apóstol San Pablo cuando dice que esta sentencia de muerte que había era para que no confiásemos. Y yo le quiero agregar, demasiado en nosotros, que no confiásemos en nosotros, en nuestras propias capacidades, sino en Cristo, que aún, diré yo, aún resucita a los muertos. Porque nuestra ciudadanía no está aquí, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Como decían por ahí, no es que nos querramos morir, sabemos que algún día partiremos, si es que el Señor no viene antes por su pueblo. Sabemos que habremos de partir. No empujen, no empujen. Pero como decía, siempre cuando llego a este tipo de declaraciones me acuerdo de aquel varón de Dios, el hermano Sean, cuando decía, hermano, una sonrisota. Yo sé que el Señor me puede sanar, dijo, pero si no, ya estoy listo, dijo. Y para llegar a ese punto, para llegar a esa experiencia y esa convicción, tiene que haber confianza y una intimidad con Dios de que hay una seguridad en Cristo. Y ya no nos preocupamos tanto porque ya se acabe. He aprendido en este tiempo a decirle al Señor, Señor, ahora que estoy pasando, Señor, por esta, no sé cómo llamarle, padecimiento, recuperación o convalecencia. Señor, si tú todavía no tienes en tus planes, Señor, que ya termine y que ya acabe esto, pues entonces, Señor, dame fuerzas para aguantar, porque a veces me duele mucho, Señor, le digo. Es lo único que le digo, Señor, me duele mucho. Pero yo he aprendido a no decirle, Señor, ya que ya acabe. Porque yo sé que finalmente en mi oración tengo que decir, pero como dijo el Señor Jesucristo, no se haga como yo. No se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Tenemos la historia del antiguo pueblo de Israel allá en una tierra lejana, en la tierra de Egipto, siendo utilizados como esclavos, y el Señor de repente levanta líderes y trae salvación. Y el Señor empieza a traer ciertas plagas para que este hombre que es el rey, el faraón, se arrepienta y deje ir a su pueblo. Y en más de una ocasión, cuando vienen diferentes plagas, este hombre manda llamar a los siervos, a Moisés y a Aarón, su hermano, y le dice, ya, casi como dije, ya entendí. Miren, ruega a tu Dios, fíjate, ruega a tu Dios para que todo esto se acabe. Mira, ya estoy arrepentido. Y se acaba la plaga. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Y no se arrepintió
el faraón, sino que se endureció el corazón y no dejó ir a su pueblo Israel. Yo no le he oído, dice que hay una predicación de un predicador que dice ahí, creo que le denominó a este sermón una noche más con las ranas. ¿Sí? O sea, no me voy a arrepentir, porque no le vuelvo a decir, yo no he escuchado el sermón, pero me atrevo a pensar que está enfocado a que, ¿sabes qué? No me voy a arrepentir, me voy a aguantar un poquito más a ver qué más viene. O sea, una plaga más. A ver cuánto aguanto. No, pues quiero decirles, hermano, quiero decirme a mí también que el Señor nunca ha perdido y nunca perderá. Jamás perderá. Y cuando Dios tiene planes, los lleva a cabalidad. Y yo estoy bien convencido de que Dios está queriendo traer arrepentimiento en medio de este tiempo. Nos acaban de decir, aprovecho para anunciarles, hermanos, vamos a cancelar nuestros cultos que hemos estado teniendo un domingo sí, un domingo no, quedan suspendidos por lo menos durante el mes de diciembre, hasta nuevo aviso. Nos acaban de decir que volvemos a semáforo rojo. Dicen que es porque somos unos malentendidos, que no nos cuidamos, que andamos. Yo digo, es una enfermedad y se va a acabar hasta que haga aquello para lo cual ha sido enviada. Yo quisiera, como digo yo, que acabe, pero aún más vuelvo a repetir las palabras del apóstol San Pablo, para que no confíen. Nos ha sido puesta sentencia de muerte para que no confiemos demasiado en nosotros mismos y que reposemos en la soberanía de Dios. Dice la Escritura que cuando había cada una de estas plagas, en una de ellas, cuando habla de la plaga que iba a hacer con los ganados, el Señor dijo, pero voy a apartar a la tierra de Gosén, que era donde estaba el pueblo de Israel en ese tiempo, separado de la parte de Egipto, en una, creo según geográficamente, apartado de lo que era el centro de todo el país de los egipcios. Buena tierra, por cierto, pero apartados. Y dijo el Señor, cuando vengan estas plagas, yo voy a darle un trato diferente a mi pueblo. Y el Señor siempre hizo así. Y dice la Escritura, y ni un ganado murió en ese tiempo. El pueblo de Israel estuvo seguro. Ahora, más de uno usted podrá decir, hermano, bueno, pero ¿qué relación tiene eso, hermano? Si ellos no murieron y vemos que lamentablemente, hermanos, muchos hermanos nuestros de la fe han fallecido, han partido con el Señor por esta enfermedad. Pastores, doctores y de todo tipo de personas. Entre las personas que no conocen a Cristo, también han muerto personas que conocen a Cristo. Y hay una palabra que me gusta mucho cuando se menciona ahí la última plaga, que es la muerte de los primogénitos. Dice la Escritura que el Señor le dio ordenanza a su pueblo por medio de Moisés, y le dijo que se encerraran en sus casas y que pusieran en las puertas, afuera en los postes, sangre. Dijo, porque el ángel de Jehová pasará con mortandad y herirá, dice, a todo aquel que no esté bajo esa marca, dice. Y luego menciona ahí, es la Pascua de Jehová. Y cuando investigamos la palabra Pascua, dice, entre muchas cosas, Pascua significa pasar por alto o encima, y figuradamente preservar es mostrar misericordia. ¿Y quiénes de nosotros no podemos decir que en este tiempo no hemos visto la misericordia de Dios mostrada en nuestras vidas? Hemos visto, hermanos, que a nuestro alrededor hay enfermos y algunos se la libran, otros no. No sabemos qué es lo que el Señor tenga preparado. Si, como vuelvo a decir, si a lo mejor me enfermo yo o alguno de ustedes, si el Señor nos permite levantarnos. Pero podemos ver claramente la gracia y la misericordia de Dios haciéndose presente durante todo este tiempo. Y como dijo el apóstol San Pablo, sin embargo, esta sentencia de muerte que nos ha sido impuesta es para que no confiésemos en nosotros, sino en Cristo, que aún resucita a los muertos, porque nuestra ciudadanía y nuestra permanencia eterna no es para siempre en esta tierra. Habemos de trascender en algún momento hacia la eternidad. Y el apóstol San Pablo que nos está diciendo es que mi confianza está puesta
en que todo aquí algún momento acabará, aun cuando Él dijo que Él nos libra y nos librará. Y murió el apóstol San Pablo y muchos otros apóstoles y muchos discípulos murieron, pero murieron bajo esta promesa. La promesa de Cristo que aún resucita a los muertos. Pero el apóstol San Pablo mismo le dice a los corintios, ¿no? A otros hermanos también ahí le dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Porque dice, en aquel día Jehová Dios con voz de mando y con voz de trompeta, dice, hará que se levanten los que están muertos en Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque el apóstol San Pablo confiaba en el Cristo que aún resucita a los muertos. Y hoy, hermanos, vamos a renovar esa fe, participando hoy de la cena del Señor, que significan el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Por medio de quién? De Cristo, que nos ha sido traída salvación. Y en Él descansamos. Y en medio de toda esta enfermedad, yo le decía a alguien en esta semana, mira, ¿sabes qué? El Dios que me cuidó cuando no había pandemia, es el mismo Dios que me sigue cuidando hoy. Y si en aquel tiempo yo pude haber perdido la vida por un accidente, por una enfermedad, pues también hoy puede ser así, pero mi Dios sigue siendo mi Dios, no cambia. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Hoy, hermanos, al celebrar la cena del Señor, renovamos esa fe y le decimos al Señor que seguimos esperándolo y creemos en Él. Y que pase lo que suceda, estamos seguros en Él, que aún resucita a los muertos. Pase, hermano, pasen de manera ordenada y tomen los elementos. Aquí tenemos el jugo de uva. Le pido que alguien me ayude pasándome también a mí los elementos. Los que están en casa, si nos están siguiendo también, si ya tienen los elementos, ya pueden tenerlos allí. En un momento estaremos participando todos juntos de la cena del Señor, de esto que significa la sangre y el cuerpo de Cristo. Nos regocijamos, hermanos, nos gozamos en participar de esto, no porque seamos dignos, sino porque al Señor le plació que de esta manera, recordásemos la cena del Señor, recordásemos el precioso sacrificio que hizo, que trasciende hasta la eternidad, porque por medio de ello ha traído salvación a todos. Les pido que si por favor le pueden arrimar a la hermana Alicia también, si se pueden llevar, para que participen. Les vuelvo a recordar, todos los que estamos aquí, que así lo deseamos, podemos participar de la cena del Señor. Si usted quiere abstenerse, también le respetamos. ¿Ya tienen todos, hermanos? Los que están ahí en casa, hermanos, el apóstol San Pablo dijo de esta manera: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Hermanos, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue entregado por ti y por mí, preserve tu cuerpo y tu alma para la vida eterna. Come, aliméntate de Él, y sea agradecido porque Cristo entregó su precioso cuerpo por ti y por mí. Comamos, hermanos, el trozo de galleta. Hermanos, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario, por ti y por mí, preserve tu cuerpo y tu alma para la vida eterna. Toma, aliméntate de ella y sea agradecida porque Cristo derramó su sangre preciosa por ti y por mí. Tomemos, hermanos, el jugo de uva. Señor bendito, no venimos a esta tu mesa, ni participamos de ella,
creyendo en nuestras propias capacidades, ni aún, Señor, creyendo que somos dignos de participar de ellas. Más bien apelamos a tu misericordia y a tu misericordia, y te agradecemos y te bendecimos, Señor, porque nos permites participar de esto que significan tu cuerpo y tu sangre. Señor, bendice nuestras vidas de tal manera que seamos fortalecidos, renovados en la fe y la esperanza, que al salir, al levantarnos de este lugar, Señor, salgamos fortalecidos con nuevos bríos, Señor, y nuestras fuerzas y nuestra fe renovada en ti, sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas y que un día, oh Dios, veremos tu rostro, porque esa es la promesa, que si perseverásemos hasta el fin, veremos tu rostro. Por los méritos de Jesús te adoramos, te bendecimos. Amén. Hermanos, el Señor nos bendiga a todos. Estamos despedidos. El Señor nos bendiga a los que están en casa, a los que estamos aquí. Bendiciones a todos.